estaban pendientes de tratamiento en el día de la fecha revisten, creo yo, una importancia institucional enorme. Pero me parece que teníamos la oportunidad de enviar una señal muy fuerte a la sociedad. Los señores senadores que no están presentes o estando presentes no dan quórum, que tienen el derecho de hacerlo, cometen un gran error. No hay ningún impedimento para que un senador o un diputado sea investigado desde el primer minuto hasta el último, hasta la condena. Y mientras no haya riesgo de fuga o no haya impedimento, obstáculo en la investigación judicial, no veo la razón o el motivo por el cual se pueda detener una persona de manera anticipada. Del auto, que le habíamos comprado hace 15 días la camioneta, y por miedo a que por ahí se la saquen y tener un montón de deudas y todo y vivir el día a día, nada, no paró para que no le saquen la camioneta, porque imagínate que con el nene y todo, nada, es todo muy difícil. Y ahora nada, deudas y todo, y nada, igual que sea justicia ojalá, pero a mí no me lo devuelve nadie, y mi hijo con 40 días ya no tiene a su papá, ¿entendés? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, teníamos un programa hasta las 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde empezamos a armar otro programa. Pero tiene algunos ejes que confluyen, que se mantienen, que persisten y que los vamos a, naturalmente, desglosar. El salto del tipo de cambio, la inestabilidad en política macroeconómica y la falta de confianza grave, severa, seria, ante el gobierno de parte de los propios mercados y buena parte de la sociedad, la inflación en alza y el impacto de lleno en los sectores más vulnerables, que los eyecta por debajo de la línea de la pobreza y cada vez con mayor velocidad, con los precios que aumentan de alimentos y bebidas por encima inclusive de ya un dato muy negro que es un 3,1 de inflación en julio. Vamos a estar hablando también de lo que ha sido la asunción del nuevo presidente del Paraguay, lo que dejó la comitiva que acompañó a Macri. Pero yo creo que estamos atravesados también por algo que es extraordinario, porque si uno dice todo esto, esto es más o menos ordinario en la Argentina. Hace 70 años que venimos de crisis en crisis en la Argentina. Dejamos de estar en el sitial de las economías más importantes y estamos en donde estamos, con una pobreza estructural que Argentina no supo tener, con una calidad en el empleo que es muy perturbador. Acá en la Argentina las devaluaciones han sido casi recurrentes, le hemos sacado ceros a la moneda y por eso la Argentina es el segundo país después de Estados Unidos en el mundo donde sus habitantes tienen mayor cantidad de dólares. Por eso hasta el poder, cuando cobraba las coimas, las cobraba en dólares, no en pesos, y se enojaba cuando le traían pesos. Lo que quiero marcar es toda la impericia que finalmente tiene el equipo económico, que actúa por reacción, a destiempo, que lo están marcando la mayoría de los analistas y que está marcando a fuego la agenda del día a día de la mayoría, está atravesado por algo realmente, absolutamente extraordinario. ¿Qué es lo que está pasando en Comodoro Pi, independientemente del juez que interviene, los fiscales, independientemente de si los cuadernos están muy bien escritos o no tan bien escritos, y de cómo surgen las cosas? Porque esta noche, hace una hora, el empresario tal vez más importante o uno de los empresarios más relevantes de la Argentina, Aldo Roggio, para intentar morigerar su pena, su eventual condena a futuro y efectivamente la idea de dormir esta noche en prisión, le acaba de revelar a la justicia que él pagaba 5% de los subsidios que recibía en el ramal Urquiza que él operaba, a cambio de mantener su operación, la del Grupo Roggio, en los subtes, la operación de los subterráneos, que recuerden, tenía una tarifa muy baja, con la excusa de que necesitamos que la gente viaje a muy bajo precio. Todo lo que no venía por tarifa, ¿quién lo ponía? El Estado. Era una operatoria, una gestión privada con mucho de subsidio público. Como los colectivos.
como en los trenes. Bueno, ¿se acuerdan cuando Randazzo asumió el Ministerio de Transporte, que le quitaron tras la tragedia de Once a Debido, y dijo, señores, aquí no había ni GPS en los colectivos, pagábamos de subsidio al combustible a empresas de colectivos que ni haciendo el recorrido a la noche, en horas de 2, 3 de la mañana, de la hora pico, hubieran gastado el combustible que nosotros subsidiamos. Por lo tanto, está claro que aquí hay sobreprecio. Y a partir de ello bajaron los subsidios. Se puso en una planilla, solo con una decisión casi menor. Este señor abre un capítulo adicional a te doy tal obra, necesito tal retorno. Y es, te pago tal subsidio, necesito esta devolución. Y lo hace uno de los empresarios inimaginables de recorrer los palacios de tribunales hasta hace, qué sé yo, 10 días. De allí que efectivamente estamos atravesados por un nuevo contexto. Bienvenido Nacho, bienvenida Lourdes. ¿Cómo estás, Paulino? Buenas noches, querido Alejandro Cancelari. Chicos, ¿cómo andan? ¿Qué es lo que ha pasado, Lourdes, a esta hora? Bueno, a esta hora, como vos bien lo decías recién, Aldo Roggio finalmente obtuvo su acuerdo como imputado colaborador en esta causa. Le costó bastante. Mucho. Porque en principio le hablaba de pago de aportes a campañas electorales y que era de su propio bolsillo. Hoy finalmente termina reconociendo ante el juez Claudio Bonadío, después de haber hablado ayer nuevamente con el fiscal Estornel y que le hicieran algunas sugerencias, termina diciendo, bueno, la plata era para el transporte. O sea, acá tenemos otra de las aristas, porque veníamos hablando de obra pública después de la declaración de Carlos Wagner, y ahora aparece el área de transporte. Después tuvimos a Uberti, que habló de las concesiones viales. Energía, obras públicas, concesiones viales, transporte. Así es. O sea, todo donde el Estado intervenía. Sí, y el condimento, ¿no? Si Aldo Roggio dice que pagaba el 5% de retorno por los subsidios, Aldo Roggio, imagínate un empresario menor de transporte, no sé, pagaría el famoso 15 o 20%. Pienso en el interior del país, en empresas más chicas de colectivo, en empresarios más chicos. Los siriglianos, chicos. Ahí entra el plan Cunita y estas cosas que ya se han marcado, de empresas que no tenían historial, que se conformaron a tal efecto y que terminaron después los funcionarios dando cuentas en la justicia de programas que implicaban la compra de determinados productos a un precio no de mercado. Pero los siriglianos también con el transporte, recordemos la tragedia de Once. Bueno, va de suyo. A lo que voy es, se quiebra para salvar su pellejo, cosa que no creo que logre igual Aldo Roggio, y ahora hay un... No, bueno, pero se salvó de ir a la cárcel, que hasta ahora él nunca estuvo detenido. Claro. O sea, desde un primer momento él estuvo en la justicia libre. Nunca estuvo detenido Aldo Roggio. Sí, hoy dijo que, obviamente, después de una reunión que había mantenido con Ricardo Jaime, le dijeron que para mantener lo que era Metrovías, él tenía que pagar una comisión del 5%. Esta tarifa, dice, constituía la contraprestación de los servicios. Del 5% sobre lo que recibía de subsidios en el ramal Urquiza que él opera. La pregunta es, ¿está abierta la licitación internacional para la continuidad del operatorio del subte, donde Roggio mantiene la operación hoy? ¿Qué era el gobierno de la ciudad? ¿Va a mantener la idea de que pueda seguir Roggio al frente de esa concesión después de este reconocimiento explícito de que la mantuvo por una decisión política de 1, 2? Efectivamente, Roggio es cómplice, es partícipe necesario. Es el que explica al chancho, porque es quien da de comer al chancho, ¿está bien? Es el financista. Que esta es lo relevante, que empezaron a aparecer Wagner primero y después también, entre otros empresarios, además de Chediak, que relevó a Wagner al frente de la Cámara de la Construcción, no por cuestiones justamente curiosas, sino porque era lo central para mantener ese esquema de cartelización en la obra pública que el propio Roberto Labaña denunció en 2005. Porque esto es lo relevante, porque no es algo novedoso. Como decía el fiscal Federico Delgado ayer, cuando uno empieza a atar cabos y ve lo que pasó en los últimos 10 años, claro, lo que ocurre es que no hay peor ciego que el que no quiere ver o peor sordo que el que no quiere escuchar. Bueno, ¿qué más dijo Aldo Roggio? Bueno, dice, se determinó un porcentaje del 5% de los pagos, lo que te decía recién, que se pagaban dinero en efectivo periódicamente y a Ricardo Jaime.
Esta exigencia dice que se afrontó siempre al margen de la rentabilidad. Dice, no tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia, habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades. Esto es textual de lo que él dijo, máxime teniendo en cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran incidencia del rubro de personal, 70% en los costos de operación del servicio. Que solo eran financiados en buena medida por el Estado. Y dijo que este esquema duró hasta el año 2011. Y que después se cortó. Y evidentemente, porque él habla de Ricardo Jaime. Fue mientras Pero estuvo Jaime Ricardo se fue Jaime. antes, ¿o no? Fue No, mientras se fue con la tragedia. Fue mientras Ricardo Jaime estuvo a cargo de la En secretaría. realidad un poco antes. Yo me pregunto, Antes ¿no? se fue Esto porque es lo que estuvo dice Schiavi en Rogio. ese momento. Sí. Bonadío seguramente le va a creer a Rogio. Rogio no puede decir, no estaba en dictadura. Él podría haber, no señor, me retiro. Pero esto es como Calcaterra con Yexa. Sí. Pero Cuando lo hicieron dice, todos. era insoportable la presión y yo ponía plata para las campañas, pero después él reconoce frente a nuestro amigo José del Río, lo marco porque me sorprende que Bonadío no lo haya vuelto a convocar, que en realidad, haciendo esos aportes, él lograba que le paguen la redeterminación o le hagan la redeterminación de los contratos en virtud de la inflación, que curiosamente siempre fue mayor al índice oficial de inflación, y al mismo tiempo le saquen los pagos de lo que le debían a la propia empresa Calcaterra, a la propia empresa Yexa, del primo del actual presidente, y que ya vendió en 2016, probablemente en perspectiva de saber que se venía. En honor a la verdad, ¿no? ¿No es que ese sistema vos creés, Paulino, de que eso arrancó cuando asumió Calcaterra en IEXA? En los años en los que estuvo al frente Franco Macri, que tiene una situación muy delicada de salud, ¿eso no ocurría? Bueno, claro, esa es la otra pregunta. En esos 4 años, la verdad es muy difícil de creer. Bueno, se tienen que hacer cargo quienes se tengan que hacer cargo. Ahora, ¿no? esto es muy relevante, insisto, porque esto se da en concatenación a todo lo que ha dicho Uberti y ha trascendido hoy, y yo creo que sí, definitivamente supera cualquier relato que uno pudiera tener respecto a las cuestiones vinculadas a la expresidenta y al actual, al expresidente. Porque aparece, ya declaró el encargado del edificio de Cristina, en Testornelli. Sí. Dicen que efectivamente... Él veía bolsos con dinero, que ingresaban bolsos con dinero al edificio. Y que los recibía allí en Uruguay, en 1306, Daniel Muñoz. Sí, o sea, corrobora lo que Centeno escribe en los cuadernos, que independientemente de lo triste de Eve diciendo qué caligrafía, evidentemente era, perdón, Estela de Carlotto, era más pensable en Eve que en Estela, efectivamente existieron y son lo que son. Bueno, y otro que declaró Paulino fue como testigo el que fue piloto del Tango 01, Sergio Velázquez, conocido como El Potro, que fue el piloto de la familia Kirchner durante las presidencias. Y también, si bien él dice, yo no vi el dinero, parecería que había dinero en esos bolsos que llegaban a Santa Cruz desde Buenos Aires, que no tenían control de seguridad en Aeroparque, y que cuando llegaban a Santa Cruz, a Río Gallegos, se los llevaban en autos, en las partes traseras de los autos. Esto es lo que declaró. ¿Y por qué es importante esta declaración? Porque viene después, y él se presenta en forma espontánea, después de que Uberti hubiera recuperado su libertad en el día de ayer, y mencionó esto de los vuelos entre Buenos Aires y Santa Cruz. Porque claro, como Uberti menciona los vuelos, dijo, me van a venir a buscar. Sí. Y si yo no canto a las 40, voy a... Yo no quiero dejar pasar por alto... Y es más, él dijo, yo nunca toqué ni un bolso, ni siquiera los abrí. Por eso él dice... Porque de lo contrario sería cómplice. Obviamente. A lo que voy es, no dejo pasar por alto... Velázquez fue el primer y único civil que piloteó en toda la historia, civil, porque Néstor no confiaba en el uniforme, el 01, que era el Tango 01, el que era el avión presidencial. No es curiosidad. Y durante toda la presidencia fue un único chofer, un único piloto. Después trabajó para Alicia Kirchner un periodo. Bueno, para la hermana de Néstor. Sí. Para la familia. Con lo cual, definitivamente, la situación es muy perturbadora. Y lo que dice Uberti, que hoy trasciende, conmueve, de verdad. Uberti dice que el día que murió Kirchner, en el departamento de Juncal había 60 millones de dólares. Igual él dice, yo esos 60 millones no los vi. Él lo que dice, a mí eso me lo contaron. Bueno, dijo que
Su función era recolectar fondos entre empresas y llevarlos al despacho presidencial. Eso lo dijo Sí, él. eso O lo sea, dijo él la él y juntó lo y dijo él la ayer. llevaba. No Sí, había sí, vuelta. sí. Bien. Pero para, No es discutible. Lo de los 60 millones de dólares es una persona que está declarando ante un juez que recibió esa información. Exactamente. Tampoco la relativicemos tanto. No la relativizo, Nacho, pero digo, hay que No, ser pues está serio bien. en la información y decir que él contó ante el juez que él no la vio. Pero para que una persona se haga cargo, diga, en el día que murió Néstor había 60 millones de dólares, es porque de alguna manera tiene a quién señalarlo como el que es su fuente, Lourdes. Él no va a decir, a mí me contó un pajarito. No, él va a decir, a mí me dijo fulano que, porque está declarando un juez. Bueno. Se supone que si miente ahí, tiene más problemas él. Un día entré al dormitorio. No relativicemos los testimonios según el color, ¿no? Los Kirchner tenían bóvedas en Río Gallegos. No te enojes. Eso lo dijo también en la causa. O sea, la idea de las bóvedas... Y que esas bóvedas las habían comprado el banco hipotecario y que estaban en la casa de 25 de mayo, es la casa que después le venden a Lázaro Báez. Esa que esquina. supuestamente hizo una conferencia de prensa, ustedes recordarán, en 2013, cuando Fariña y el Ascar le cuentan a la Nata lo que después a Jorge Rial le dicen que era ficción, pero terminó siendo realidad, y que Lázaro Báez tenía bóveda. Entonces Lázaro muestra por primera vez lo que había, y había mostrado como que había lugares para guardar vinos, una vinoteca, que se mostraba en las fotos, en el antes y el después, que estaba total y absolutamente trastocado. Y por eso Lázaro Báez tardó el tiempo que tardó en dar la explicación, la única que dio en público. Bien. Y también dijo algo más grave, que un día entró al dormitorio de Néstor y Cristina que estaba repleto de bolsos y valijas con dinero. Sí. Y es más, también contó... Eso lo dijo él y que lo vio él, Uberti. Sí, lleno de bolsos, que no lo dejaban entrar, le decían no, porque él quería ir, no sé por qué quería ir al dormitorio, y cuando entró estaba lleno de bolsos y valijas con dinero. Y después, es más, dice que un funcionario le decía que como eran tantas las valijas que circulaban, tenía ganas de ponerse una casa de valijas. Lo dijo como a modo, se lo había dicho un funcionario como a modo de chiste, ¿no? También aseguró que Néstor le dijo que Cristina estaba haciendo una construcción en Los Sauces y que necesitaba plata blanca. Sí, y que Es le otra de las pegaron, que el revelaciones. propio Pero Néstor era Kirchner verde, le pegó ¿no? a él en un vuelo. Era Sí. verde la plata. Después está la anécdota de que un día llevó pesos, bolsones con pesos y que Y que pateaba los Néstor bolsos. le pateó los bolsos porque quería dólares en las recaudaciones y que él tenía que llevar todos los meses 150.000 dólares de cada una de las empresas contratistas. Yo quiero decir, esto es lo que está en sede judicial, es lo que declaró Uberti para ser arrepentido, para ser colaborador. Está en La Lomada, en su casa, viviendo de vuelta, ahí en Pilar. Por cierto, la vida que llevan es muy linda, muy agradable. También en buena medida fruto de lo que han hecho. Van a tener que dar cuenta. Pero no dejen de perder el prisma en esto que yo digo. Un ex jefe de gabinete que dijo, Abal Medina, si yo recibí plata, nunca supe que era por la extorsión, pensé que para la campaña. El secretario de ese ex jefe de gabinete hoy volvió a la justicia. Hoy volvió a ampliar indagatoria. Porque le encontraron cuando allanaron su casa un pendrive donde había iniciales de a quienes le pagaban en negro, entre los cuales dicen que figuran periodistas. Bueno, muy bien, ojalá lo aclaren. Bueno, en los cuadernos. En Dijo los que cuadernos los nombres- en los cuadernos figura un circuito de pago de sobornos a periodistas, sobres. Por Lo que pasa ejemplo. que, bueno, como Techín, ¿no? Tardó Bueno. en salir. Claro, tardan en hay algunas cosas que cuestan o demoran un poquito en comunicarse. Pero todo se va sabiendo y me parece que es un vendaval que pasa por arriba a cualquiera. Por consecuencia, quiero marcar, tristemente, todo esto no es indiferente a lo que se atraviesa y a lo que se vive. A tener estructuralmente 30% de pobres más o menos dependiendo del año y medido por ingreso y si el dólar está arriba o está abajo artificialmente. A tener una situación de prestación de servicios del Estado que deja mucho que desear. A una carga y una presión fiscal asfixiante para buena parte de los que están en blanco en la economía. Por eso existe esto. Y porque en definitiva nos está interpelando como sociedad. Hoy, una imagen muy triste, y ya me meto de lleno en lo económico, quiero compartir, vení Pau, quédate. Fíjense los senadores, porque hoy había en el Senado una sesión, era un día importante. Bonadío pide allanar los domicilios, no pide que le saquen los fueros para que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa, ya lo había pedido antes. Lo que pide ahora es que le quiten fueros para allanar domicilios. La ley de fueros se reforma en la denuncia por la famosa Banelco de Flamarique en el gobierno de la Alianza. Y allí los fueros son ampliados. Entonces,
al mero hecho de arresto, al fuero de arresto a un senador o diputado, se le agregan un montón de fueros adicionales, entre ellos no poder allanar ni ir a las propiedades que esos mismos funcionarios tengan o a las empresas de esos propios senadores o diputados. Por eso, Bonadío no puede allanar no solo los departamentos, sino las empresas, donde ella es, no Sanfelice, eventualmente la dueña o titular. Fíjense, primero, acá un dato del peronismo se quiebra. Como dijo Pichetto, era una medida de prueba, eventualmente, para una posterior investigación. Que además todo el mundo sabía que iban a encontrar poco, digamos, porque ya la expresidenta sabe de hace tiempo que van por su cabeza. Omar Perotti, que quiere ser gobernador en Santa Fe, estuvo. Dijo, no, yo esta. Rodolfo Urtubey, que busca una alternativa del peronismo superador al kirchnerismo, dijo presente. Dalmacio Mera, obviamente, también catamarqueño, pero además primos, ¿no es cierto?, de Urtubey, Nacho. Sí, sí. Miguel Ángel Pichetto, que ya se lanzó en La Plata, quiere ser una alternativa. También Camao Espínola, que intentó ser candidato a gobernador en Corrientes, que llegó de la mano de Scioli a la política y que finalmente se recostó dentro del peronismo también federal. Carlos Caserio, cordobés, en Córdoba nunca Cristina penetró. Mario Páez y Eduardo Aguilar. Son los que estuvieron sentados. ¿Por qué se cae la sesión que termina 36-36? Porque no apareció Esteban Bullrich, ni tampoco Miriam Bosarján. Fueguina. Esteban Bullrich, ¿dónde está? Fue a ver al Papa. Sí, mucho enojo en el gobierno con Esteban Bullrich, ¿eh? Mucho enojo. Porque para llegar al número, el gobierno suspendió en la comitiva, no subió al avión a Paraguay, ni a Julio Cobo ni a Federico Pinedo. Sí, lo hizo volver rapidísimo a Humberto Schiavoni. Que fue el único que fue de los senadores. Sí, para que llegue a la sesión. Mucho enojo con Esteban Bullrich y me parece que puede llegar a sufrir algún reto la semana que viene. El segundo reto para Esteban Bullrich, porque también le están retando que se haya mantenido callado durante todo el tiempo que se analizaba cómo se financió la campaña de Cambiemos, más otro silencio que viene teniendo Esteban Bullrich de hace mucho tiempo. La otra placa es, bueno, muy bien. ¿Y los ausentes quiénes fueron? Porque estos son los que se sentaron o los ausentes dentro del oficialismo. Y fíjense qué particularidad, marco solo algunos, porque se votaron 36. Ahora, Alperovich, ex gobernador de Tucumán. Maurice Clos, ex gobernador de Misiones. Juan Carlos Romero, ex gobernador de Salta. Adolfo Rodríguez Sá, ex gobernador de San Luis y ex presidente, por 7 días. José Uñac, el hermano del actual gobernador de San Juan. Pedro Guastavino, ex vicegobernador de la provincia de Entre Ríos. Carlos Menem, ex gobernador, ex presidente. Guillermo Snopek, ex vicegobernador. O sea, los tipos, las personas, los senadores, que fueron gobernadores, salvo Ángel Rosas, los que están en Cambiemos, muy menores, no estuvieron. También esto habla de la institucionalidad cuando se discute institucionalidad. Y esto además llevó a que se postergue un debate para la semana próxima muy relevante, que se iba a dar justamente en el mismo día en el que discutían el allanamiento a los domicilios de la expresidenta, que es cómo recuperar lo robado, la famosa ley de extinción de dominio. Que dicen que no es tan buena ley tampoco. Que dicen que lo que viene de diputado no es bueno, por eso hay 3 ideas en el debate, digamos. Cambiemos que dice, bueno, que pueda en la esfera civil, antes de tener en penal una condena, una sentencia, aunque sea en primera instancia, el juez de civil determinar esa eventual incautación de los bienes, esa extinción de dominio, para que una banda de narcocriminal como los monos, mientras se sustancia el proceso, pasan 6, 7, 8 años, en ese interín no pueda hacer usufructo de lo mal habido y mal ganado. Está bien. ¿Está bien? Porque eso incluye un arsenal, incluye vehículos, incluye propiedades, mucha plata, la posibilidad de cooptar resortes del Estado a partir de esos fondos y esos dineros ilícitamente robados. Y que en caso de que sean lícitos después, el gobierno se lo devolvería. Sí. Supuestamente. Bueno, claro. Cosa que es muy Y después viene la iniciativa del peronismo, de Pichetto, que dice, bueno, hasta que no haya al menos una condena en sede penal de primera instancia, que eso no suceda. Puede ser válido. Es un planteo intermedio. Y después hay un planteo también que yo escucharía, del bloque del kirchnerismo, que al unísono naturalmente se ausentó en la sesión de hoy, que es, bueno, pero cuando haya delito económico, también la extinción de dominio que rija para el que paga, para los saldo rollo. No me opondría a discutirlo, por lo pronto, por lo menos lo debatiría. Bueno, ese debate pendiente hace 1 año y medio en el Senado,
tampoco se pudo llevar adelante en el día de hoy. Y qué curiosidad, se iba a dar el mismo día en donde alguien en sede judicial decía todo lo que contaba de la expresidenta y el expresidente. ¿Casualidad o causalidad? ¿No? Triste. Ahora, bueno, muchos senadores estaban en sus despachos, Paulino, eso también hay que decirlo. No es que no llegaron... Les asiste el derecho, esperando. En todo caso es una opción que tienen, sí, no dar quórum. Me pareció que el debate se tenía que haber dado, sí, pero bueno, en fin. ¿Me dejan hablar de la economía y demás y después nos metemos en los aspectos políticos? No quiero demorarlos. Que es tu programa. Bueno, quiero agradecerles muy generosamente, están aquí conmigo. Gracias, Daniel Arroyo. Muchas gracias. Roberto Feletti. Bueno, obviamente no hay que ser un avesado para entender que si la inflación está arriba del 3, que si este es un año de contracción económica como toda presagia, con salto del tipo de cambio, con una pobreza que se mide por ingresos y con una cuestión en el empleo que al menos es de menor calidad al que se tenía, aunque no sea de destrucción por ahora por la estadística oficial, está claro que vamos a tener un índice de pobreza en ascenso y que la estadística misma oficial está mostrando que alimentos y bebida crece por encima del promedio y que lo viene haciendo además desde hace un tiempo y que en consecuencia hay una pérdida de poder adquisitivo en los que tienen empleo sumado al que lo perdió, que directamente no alcanza. O sea, hay gente por debajo de la línea de pobreza y hay más gente por debajo de la línea de la indigencia de la que había. Eso pone una dinámica a la cuestión social distinta. Lo que hace es que la situación social esté empeorando mucho de verdad. Hay 3 situaciones críticas. Los que están en situación de pobreza, que aún con planes sociales han quedado totalmente desenganchados. Los planes sociales dejaron de ser colchón. 1.500 pesos la asignación universal por hijo está lejísimo de esos 19.000 que implica no ser pobre. 4.750 pesos de una cooperativa de trabajo es lo mismo. Primero, hay un problema serio que aún con muchos planes sociales en la Argentina, lo que antes era colchón, por lo menos para salir de la indigencia, hoy no lo es. Lo segundo que a mí me parece que es fuerte, que está parada la actividad de la economía informal. El gasista, el plomero, el carpintero ganan menos plata que el año pasado. El año pasado trabajaban 5 veces por semana, ahora trabajan 2. Le subieron los costos fijos, luz, gas, agua, alimentos, transporte, combustible, le subió todo y ganan menos plata. Hay una parte de la Argentina, no la pobreza estructural, sino lo que llamaría vulnerable, el sector informal, que gana menos plata y tiene costos más altos. Y en tercer lugar... se había recompuesto bastante a propósito del boom de la obra pública y la construcción. En el segundo semestre que del año hasta pasado. El primer trimestre de este año tuvo cifras realmente buenas. No, y que en el segundo semestre del año pasado dio una baja de la pobreza justamente por eso. Bueno, claro, en esencia, construcción y textil es lo que marcan cuánto sube o baja la pobreza. Acá lo que tenemos es un aumento fuerte de la pobreza. Frente a esto pasan 3 cosas, me parece a mí. Primero, sobreendeudamiento de las familias. Como los costos fijos son altos, como te sobran 10, 12 días al mes, la gente se endeuda. Patea en cuotas con la tarjeta, va a la financiera de la esquina. O sea, lo que le pasa al Estado le pasa a la familia. Sí, pero muy aceleradamente. ¿Y qué pasa con la familia? El Estado también, muy aceleradamente. Claro, pero lo que yo veo es una dinámica de quiebre, porque vos ya no te alcanza con la tarjeta, tomás crédito del 150% anual con la financiera de la esquina. Para tapar esto, no te alcanzó, vas al financista del barrio o al que vende droga. Primero hay un fenómeno. El Estado subastó 800 millones de dólares para mantener el tipo de cambio en 30,70. Lo que pasa es que acá está jugando el vivir o no, el comer o no comer. Hay un segundo elemento clave, es más gente en los comedores. Más gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a comer en las escuelas. Cualquiera que vaya a las 11:30 a una escuela, va a haber chicos que se quedan, que son los del cupo del comedor escolar, y los que no también, no se van porque no tienen para comer en la casa. Con lo cual la directora estira, la cocinera hace lo que puede. Y lo tercero, que yo creo que es nuevo en la Argentina, por eso las estadísticas me parece que hoy no dan cuenta de la realidad. Es cierto que hay 30% de pobreza y que hubo muchas veces, pero hoy se está rompiendo el contrato social. Para mí hay algo más grave que todo esto, que una parte de la sociedad se desenganchó del gobierno, dejó de creer en el gobierno y no le cree a nada de la política. Nada es Pero pareció nada. el 2001 entonces. Y yo diría que estamos muy complicados. Se desenganchó. Porque ya era 50 por entonces. Sí, la sensación, más allá de los datos, es que hoy el Estado desapareció. El Estado transfiere plata, te da planes sociales y no te atiende, no hay. Cada uno tiene que ir por la libre y hacer lo que puede. Y sale lo mejor y lo peor. El pibe que se mata estudiando, O sea, el que vende droga, el que fue... Sí, pero hay una conciencia fuerte en la sociedad de que uno tiene que arreglarse como puede. Eso es un gran problema y un gran vacío que tenemos la obligación, quienes estamos en la política, en particular quienes somos opositores, de construir y llenar ese vacío. Ahora, acá se está rompiendo el contrato social. No es solo un problema de pobreza, de falta de plata, de desacomodo de la vida cotidiana. La sensación es, estoy solo, tengo que arreglarme como puedo. Roberto. Si tomamos las 2 grandes crisis que vivió la Argentina, la que marcó el final de Alfonsín, la hiperinflación, fue hiperinflación con desempleo bajo, 5% de desempleo, altísima inflación.
tomamos la del 2001 que marcó el final del gobierno de la Rúa, fue una crisis de desempleo muy alto e inflación contenida por la convertibilidad, muy baja inflación. Esta crisis está desembocando en una combinación muy peligrosa de alta inflación con alto desempleo. Tenemos inflación en 2 dígitos y desempleo llegando a 2 dígitos. Donde el gobierno tuvo el año pasado, arrancó el primer trimestre del 2017, cifras oficiales, ellos son todas cifras oficiales, con 9,2 de desempleo, primer trimestre de 2017. La economía creció casi un 3%, que efectivamente creció un 3%, eso se percibió, el gobierno tuvo una reválida en la elección legislativa, y el primer trimestre de 2018 el desempleo siguió en el 9,1%. O sea, la economía crecía, pero no derramaba en el empleo. No aumentaba, no bajaba el desempleo. Esto es una situación preocupante, porque si eso le agregamos inflación y combinamos inflación con desempleo, tenemos el cuadro que dice Daniel. Con la pérdida de confianza de los mercados. Esto para mí sí es una cosa muy sorprendente. Porque se supone que este gobierno, lo cual no sé si es mejor o peor, cada uno tomará su partida, pero sí es un gobierno promercado. Nadie puede dudar que este no es un gobierno promercado. Y no le creen. El mes pasado, julio, hizo el Banco Central un gran esfuerzo en contener el dólar en 28. Hizo un gran esfuerzo. Perdió 3.900 millones de dólares de reservas para sostenerlo. Y garantizó una tasa de interés interesante. Era una invitación... a quedarte en peso. A que deshicieran la posición en dólar y fueran a pesos. Y no pasó. Y ahora está enfrentando una corrida. Y la caída del precio de los bonos argentinos. Esa es otra cosa que a mí me sorprende. Sí. Respecto a lo que decía Feletti, muy relevante, porque en julio el que tenía Levac ganó el 4% en pesos. Correcto. Y además, como el dólar bajó de 30 a 28, perdió 5%, con lo cual se invirtió aquella ecuación de tengo dólares, acumulo más plata, era tener pesos en dólares, había tenido una rentabilidad del 8 o 9% mensual. Inédito. Sin embargo, y pese a eso, efectivamente, en agosto se quebró otra vez la tendencia, muchos particulares fueron a buscar al tipo de cambio, digamos, oficial, la plata, y generó la presión que terminó volviendo a depositar el dólar, pero ya incluso por encima de los 30 y casi en los 31. El Banco Central hizo un gran esfuerzo para convencer a los agentes económicos que se desdolarizaran, porque había una buena rentabilidad, y no pasó. Y es más, utilizó más de 7.000 millones de dólares de los 15.000 que le aportó el fondo, por lo cual, con la emisión del fondo en la Argentina, todo el mundo lo que dice es que por lo bajo lo que están es rediseñando el acuerdo, porque hay que revisarlo, y hasta el propio Daniel Artana ha dicho que hay que cambiarlo. Bueno, pero esa falta de confianza en los ahorristas, en el ciudadano de a pie, en los inversores, se traduce en falta de confianza en la vida cotidiana. Acá se está quebrando algo en serio. No es lo mismo de siempre lo que está pasando. Es que es una combinación fea, inflación y desempleo. Fea, es combinación de inflación, desempleo y la sensación de que estoy solo y no hay nadie que te va a acompañar. Yo quiero mirar los números rápido con la placa de lo que dejó el día. Siempre nos gusta ponerlo y esto lo refuerza. El Banco Central jugó fuerte, definitivamente. Gastó más de 800 millones de dólares en la subasta y terminó el dólar en 30,71, arriba del valor de ayer. El Merval, sin embargo, se desacopló, se desenganchó y subió por segunda vez, subió 1,8. Ayer hubo más tranquilidad en los mercados, hoy no tanto, pero hoy Qatar salió a decir que va a poner 15.000 millones de dólares en la economía turca para frenar la fuerte devaluación de la lira. Qatar, para salvar al sistema bancario turco, en medio de la batalla comercial con Trump y Estados Unidos. Y el gobierno hoy colocó letes en peso. Esto sí me parece un dato revelador de la falta de credibilidad y confianza en el equipo económico. Colocó solo 23.000 millones. O sea, le dio un instrumento para no tener el peso de cada 30 días tener supermartes de Levac. Y sin embargo, y con una muy buena tasa, a 90 o 180 días nadie le quiere dar pesos. El mercado no lo tomó. Al Banco Central, exactamente. Y liberó 130.000 millones de pesos. Ayer, o sea, no renovó 129.000 para ser exactos, y solo pudo recuperar en pesos, porque en dólares sí esterilizó, pero en pesos 23.000 millones.
Es una Pero señal estamos ante un compleja. problema importante. O sea, si efectivamente el gobierno no logra hablarle, todo lo que hace el gobierno en principio y todo lo que dice el presidente es para hablarle al mundo, al mercado, y lo que dice permanentemente es tenemos que acelerar los cambios, tenemos que ir hacia un esquema de ajuste fiscal, el mundo nos dijo tal cosa o tal otra. Objetivamente no lo está logrando. Se ha desenganchado de hablarle a los ciudadanos de a pie, a los 44 millones de argentinos. Intenta hablarle al mundo y al mercado y no funciona. Estamos ante un problema importante. Yo en la Argentina, Nacho, ayúdame, perdón un segundo, pero yo veo un divorcio y una disociación de agenda del presidente con la realidad, Sí. de la expresidenta con su propio estadio, de la vieja política consigo mismo y del sector empresario contratista consigo mismo. Creo que pocos están viendo lo que está pasando. Sí. Incluso el resto de los jueces de Comodoro Pi creo que están mirando y están diciendo, me parece que es lo que está cambiando. Sí, ¿te acordás que nosotros habíamos comentado meses atrás de que se venía un final de año del gobierno con iniciativa política, con distintos proyectos de ley en el Congreso, con mucha actividad, corriendo de eje el tema económico, con la intención de correr el tema económico? Ya en el gobierno descuentan que de acá a fin de año se van a hablar de dos cosas, de los cuadernos y de la economía. El gobierno el 21 presenta el nuevo Código Penal, ya te anticipo. Martes próximo. Sí, ese Código Penal no se va a empezar a tratar hasta el año que viene, va a ser uno de los ejes de campaña, el gobierno no va a tener ni obra pública para mostrar, ni la economía para mostrar, va a pretender confrontar de un discurso ligado al tema de seguridad, el tema el que las hace las paga, bueno, una agenda que el kirchnerismo siempre le tuvo bastante prurito, ¿no? Tratar, o en realidad trató desde un costado muy zafaronista, y por otro lado está el tema de los cuadernos. El gobierno quiere la centralidad de los cuadernos, no va a haber grandes anuncios, todo va a pasar a un segundo plano. Claro. La agenda del gobierno va a estar pinchada acá. Por eso hablo del divorcio y la disociación, porque por más que vos quieras dejar la centralidad en los cuadernos, el resto está más en esto que estamos hablando. Claro. También es cierto que si la política no está mirando los cuadernos, no entendió lo que está pasando. Claro. ¿No es cierto? Pero Las dos cosas creo que son. La política está desenganchada, la opinión pública y el debate está desenganchado de la vida cotidiana. Lo único que está entendiendo es la sociedad. Y por eso la sociedad le sacó la ficha al gobierno y decidió arreglarse por su propia cuenta. Yo creo eso. A mí me parece que el gobierno va a buscar la grieta por el lado de seguridad. A falta de resultados económicos, va a buscar la grieta por el lado de seguridad. Pero eso es tirar leña al fuego. En un contexto de mayor conflictividad social, de tensión, de dificultad y de conflicto, jugar a que mano dura, mano blanda sea la grieta, es de una irresponsabilidad importante. Pero si el gobierno no cierra la brecha externa, no hay cuerpo que aguante, ¿eh? Digo, porque pusimos 15.000 millones de dólares, se fueron 7.000 en 45 días hábiles menos, pero no importa. Bueno, vamos a poner, ahora el fondo pone 3.000 más, supongamos que le dé el perdón, el waiver. Y el Banco Central presenta 8.400 millones de dólares de déficit externo en la cuenta corriente. Y 13.800 que se fueron por salida de capitales, son 22.700 millones de dólares el primer semestre del año. Cifras oficiales del Banco Central, entren a la página. Y de lo que ya pasó, no lo que podría venir. Bueno, pero entonces el gobierno tiene que cerrar. Ahora, el gobierno dice, yo lo voy a cerrar con ajuste monetario y fiscal. Tasa de interés alta y fuerte contracción fiscal. Bueno. Es un tema... nunca dio resultado eso, ¿no? Pero digo, es un tema complicado porque, a ver, no solo son la política, los jueces, los empresarios, los agentes económicos, el empresario común. Dice, bueno, yo mañana ¿cómo abro? A ver, yo vendo el stock, si vendo el stock, mi capital de trabajo, ¿a qué precio lo repongo? Y si no lo vendo y lo preservo un poco, voy jugando como hacen habitualmente, ¿cómo lo financio? ¿Tasa del 70? Bueno, Bueno, absolutamente. Y el otro punto, la caída del Merval, 15 puntos, de abril para acá. Más la devaluación, 40% menos vale una empresa argentina en dólares. No, y yo te agrego un punto que para mí es clave. Difícil, ¿eh? En ese contexto, difícil. ¿Cuál es el esquema del gobierno? Y un recorte de 300.000 millones de pesos para el año que viene, sí, que es el recorte del presupuesto. 53.000 ya los anunció. Exactamente. En medidas que van a generar. Sí, y que va y vino. Ya le costó los 5.000 que quería hacer de las asignaciones familiares y tuvo que volver para atrás. Yo no veo cómo se puede votar un presupuesto de esas características. Y si eventualmente el gobierno consigue las manos para... Bueno, vos sos diputado. No, claramente. Pero si el gobierno consiguiera las manos, no es socialmente viable. Un recorte de 300.000 millones de pesos en este cuadro social es jugar al conflicto.
Bueno, no es por ahí, por eso a mí me parece. Bueno. Primero es que no hay que no es este esquema de este acuerdo con el Fondo Monetario y el ajuste a lo bestia lo que va a sostener una realidad. Es que la única forma de controlar es que la única forma de controlar la salida de divisas es con la paz de los cementerios en la economía, es lo que ha planteado el gobierno. Sí, pero... Ajuste monetario y fiscal frente a la contracción. Yo voy a lograr cerrar la brecha externa con una caída Por de eso la te puede actividad. dar en los cuadros, no en la vida cotidiana. La sociedad no lo va a sostener. Ahora, tampoco es el cepo. Está claro. Porque el cepo, cuando uno dice no te podés ir, tampoco viene nadie. Y de hecho tuvimos la hemorragia que tuvimos. Encontrar un punto de Lo cual lo que digo es complejo. Es complejo. Y no hay manual tampoco, porque la historia tampoco nos ayuda. Es una mala no hay una receta única. Pero es una mala lectura del escenario internacional. Si nosotros acabamos, vos lo acabas de decir, Paulino, Qatar, ¿no? Eso significa un cambio, obviamente, de geoestrategia de Turquía. Sí. Qatar fue y le puso 15.000 millones de dólares. Muy bien. Ahora, los turcos no van a seguir aplicando la misma política que aplicaron. Si yo quiero ir ahora a la calle en remera y bermudas y musculoso y que me voy a enfermar. Digo, el gobierno leyó mal el mundo de nacionalismo económico, un mundo de cambio de dirección de los flujos internacionales. No se puede abrir la cuenta corriente como la abrió. Lo cierto es que el gobierno también tuvo en el medio a Trump y no a Hillary. Todo el mundo suponía una cosa, cambió el escenario. Tuvo una enorme inundación, después pasó la sequía, o sea que el impulso que le dio al campo tampoco lo recibió. Sí, pero Trump ganó en el 2016. Por eso digo, pero en octubre, noviembre, pasaba un año. Pero yo veo que el gobierno tenía una idea ingenua de cómo abrirse al mundo. Exactamente. Y que hoy es y a eso se sumó después Trump. el resto. Digo, después de Trump ya no tiene sentido discutir si es buena o mala. De acuerdo, no es posible. El mundo se nos vino encima. Más o menos. Bueno, hay una cosa. Estuvo el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Pero hay una crisis internacional en el 2008. Ahora no lo hay. Ahora no hay una crisis internacional. No. Ah, bueno. Listo. Fin de discusión. Y sí. Ahí en el 2008 el mundo entró en una recesión profunda. Ahora no. No, ahora no está el mundo en recesión. Estados Unidos está teniendo la tasa de crecimiento más alta de los últimos 15 años. La mayor creación de puestos de trabajo. Por eso, digo, entonces no es lo mismo. Por eso Trump es todo lo sólido que es puertas adentro, increíble. Claro. Digo, es cierto que hay partes del mundo, de todas maneras, que afectan y que... Abandonó la política... Trump abandonó la política monetaria laxa de Obama y recuperó la política fiscal, recuperó el keynesianismo, un gobierno republicano. Y bajando impuestos. Fuertemente impuestos. Bajando impuestos y mucha obra pública. Y creando empleo. Bueno. Ahora digo, una cuestión de emergencia básica. Acá el gobierno de mínima necesita tomar los 11 productos de la canasta básica y regular el precio de los alimentos. Si no hace eso... O sea, precios cuidados no, algo más que... de verdad, algo de verdad en serio. El descuento del Banco Provincia del 50%. Todo muy interesante. Mercado de la provincia como nadie hoy, sabe cuánto será el precio. Entre Moreno y Brown tiene que haber algo en el medio. Algo en el medio. Y tiene que haber un secretario de comercio de verdad, de mínima. El gobierno tiene un montón de problemas. Mínima, un secretario de comercio de verdad. 11 productos de la canasta básica, durante un año tiene que salir. Lo mínimo, de lo mínimo. Tiene los días contados, Brown, Bueno, secretario de Comercio Interior. Sí. Está bárbaro, pero debería cambiar la política. Le dio un plazo para que le muestre la gestión que había hecho con Cabrera, le dio un plazo hacia adelante. Si no da resultados, me parece que yo no creo que llegue a fin de año. Pero que se acelere, porque el nivel de precios... ¿Cuánto sale qué cosa? Santesica le dijo a la UIA que no iban a bajar los reintegros y a los 10 días bajaron. Bueno, a propósito de ello le va a interesar a Feletti, porque además me va a confirmar si la matanza va o no también a plegarse, pero la idea es que intendentes y gobernadores van a ir a la justicia por la eliminación del Fondo Sojero. Por algo muy simple, porque el gobierno cuando discutía el replanteo que le hacían los gobernadores y decía que le cambiaron las reglas del juego luego del pacto fiscal que se aprobó entre el 2017 y el principio del 2018, y después los gobernadores quisieron modificar eso. Bueno, ahora ¿qué dicen los intendentes del conurbano del peronismo? ¿Y qué dicen los gobernadores? Nosotros contábamos con esa plata del Fondo Sojero. Yo ya lo tenía anotado en mi presupuesto. Sí. Bueno, que me lo saques de un tirón, no va. Entonces, me parece que ahí tiene una instancia judicial por la cual trabajar. Sí, es cierto. De todas maneras, hoy fue el gobernador Cornejo, si mal no recuerdo, gobernador de la provincia de Mendoza, que finalmente dijo que es una cifra menor, que a nadie le gusta recibir menos fondos, pero que está de acuerdo con la decisión. Creo que fue el primer respaldo explícito a Macri, porque Urtubey dijo, sí está bien, pero estábamos hablando para el año que viene, no para este año. Omar Gutiérrez criticó. Alfonsín lo apoyó también el tema, todo lo que tiene que ver también con la rebaja, con el freno al tema de los reintegros a los productos industriales de la soja.
que en realidad ahí la UIA salió muy contestataria, Acevedo, dijo que era un misil, hay que explicarle a Acevedo que efectivamente la devaluación argentina fue el 50%. Pero la señal no es buena de todas maneras, porque todo el mundo dice hay que ponerle valor agregado a los productos primarios. Correcto. Y después terminás quitando los reintegros que beneficiaban a la imposición de valor agregado de esos productos primarios, que son los palets de soja, los aceites de soja. Se supone que nosotros tenemos que exportar más y generar más valor agregado. En principio ese debería ser el camino, no parece ir por ahí. Bueno, ahí tenemos un caso concreto de pérdida de visión estratégica, porque si Estados Unidos está en una guerra comercial con China, que está, bueno, nosotros favorecemos a China o favorecemos a Estados Unidos. ¿En qué lugar nos paramos? Cuando nosotros hacemos eso de desindustrializar la exportación, favorecemos a China. Y por el otro vamos al Fondo Monetario, pues no le pedimos plata a Qatar. Quiero decir, el alineamiento internacional del gobierno está tensionado en un mundo que se está partiendo. No hay crisis, como vos decís, sí la hubo en el 2008, ahora el mundo va a un escenario de mucha tensión. Entonces, si yo tengo que empezar a decir, si me voy con los BRIC y me junto con los BRIC, o me voy a Trump y le pido ayuda y que me dé el Tesoro norteamericano plata. Esta es la discusión que hay hoy. Me llueven los mensajes, me dicen en @lalupa26, ¿no es cierto? @lalupa26. Claro, usted estuvo en el gobierno, fue viceministro de Alicia Kirchner, usted fue viceministro de Economía. Sí. Y lo que estamos hablando también implosiona el sistema político de algún modo, y hay una causa judicial que nadie puede desconocer, impacta de lleno también en parte del sistema político. Simplemente una referencia, punto. No, está claro que había un sistema de corrupción, no una corrupción suelta, sino un sistema de corrupción en obra pública y en otros esquemas. Claramente se ha conformado un sistema de corrupción y espero que la justicia pueda avanzar con eso. Primero me cuesta creer que la cartelización de la obra pública empezó con el gobierno de Kirchner, ¿no? Porque muchas de estas empresas han acumulado y han estado presentes en toda la obra pública desde por lo menos la dictadura. Bueno, pero no desmiente la cartelización. Digo, no, yo no sé. Yo digo, me cuesta creer que empezó en el 2004 y nunca se discutió para atrás. Eso no exime responsabilidad igual. No exime. Al poder que pasó, no exime. Digo. ¿Está bien? Digo, yo busco que la justicia es vara de 100 centímetros para todo. 2, todavía no ha aparecido una sola prueba material de todos los testimonios. Bueno, pero si alguien dice... No, y si alguien dice, a ver, si a mí me dicen, te vas a quedar en la cárcel 3 años, o me decís, y por ahí yo digo, es un tema, ¿no? Digo, sacar a alguien a las 6 de la mañana de la casa, tirarlo a un calabozo y después decirle que declare, no es el mejor de los modos, me parece en una democracia. Entonces eso también hay que reflexionar. Cualquiera hoy puede ir preso, cualquiera de nosotros puede ir preso. ¿Creen en la honorabilidad de la expresidenta y en la transparencia? Yo lo que creo, yo creo claramente que ha habido un sistema de corrupción. Ahora, lo de los arrepentidos light me da cosa. Esto de que uno va y dice, no, sí, porque era para la campaña, entonces salgo, voy, me parece que realmente me da cosa. Sí, 100%. Pero la pregunta era otra, si creen en la inocencia o no de Cristina. Sí. Yo usted sí. Usted, Daniel Arroyo. Lo deberá definir la justicia, lo deberá definir. Pero por ahora le cree. Yo creo que Cristina y el kirchnerismo existen. Que es el 30, el 40 o el 50%. No, pero nadie discute si nadie discute. Se robaron o no robaron y se enriquecieron de manera ilícita o no. Deberá definir la justicia. Que hubo un sistema alrededor es muy evidente. Lo que pasa es ¿Qué responsabilidad cabe a cada uno? Es muy difícil creer que un gobierno que gobernó 12 años y medio por el voto popular, 3 mandatos constitucionales, 10 años lo hizo con mayoría absoluta en ambas cámaras, hizo todo mal, como se plantea hoy. Nadie lo dice eso, ¿eh? Sí, el gobierno lo dice. Porque justamente eso explica el 30%. No, el gobierno es otra cosa. Eso explica el 30%. Es difícil creer que alguien hizo todo mal, que uno de los liderazgos más potentes... Se lo pongo al revés. Sería difícil creer que hubo un sistema corrupto, pero que los máximos responsables nunca supieron nada. Que es lo que no están diciendo en la justicia hasta los propios exfuncionarios. Que es la novedad o los actuales empresarios. Me parece que hay que discutir mucho... Básicamente porque lo único que explicó Cristina cuando le preguntaron por su patrimonio en el exterior fue una abogada exitosa y no se le reconoce el recorrido de la justicia. Digo, a ver, Cristina pidió y la vez que le sobreseyeron fue Ollarvide, reconocimiento de parte... Cuando yo hablo de pruebas materiales, a ver, es lo siguiente. Cristina pidió la revisión de toda la obra pública, no solo la de Lázaro Báez. Fue 2 años y medio presidenta, lo hubiera hecho. No lo tiene que pedir ella después. Bueno, pero perdón, hablando de pruebas materiales, la plata no aparece, no hay pruebas materiales. Y 2, una de las empresas más importantes constructoras de este país dijo
IEXA, me refiero, dijo que no había sobreprecios y que las licitaciones eran transparentes. Lean Acá, la declaración. Lo desmintieron otros. Lean la declaración de Calcaterra. Bueno, yo no sé. Dice lo contrario. Yo lo que digo... La plata apareció, José López. Y la plata apareció. Todavía no sabemos de quién es. No, apareció en los bienes, que no pueden ser justificados. Todavía no sabemos de quién le dio la plata a José López. Pero lo que yo digo concreto... Bueno, él dijo 3 de la política, aunque no los mencionó, es verdad. Lo concreto. Pruebas materiales, revisión de la obra pública, a ver si había o no sobreprecio, y si hicieron mal o no se hicieron mal. Bueno, y obra que no se hizo. Y discusión, no está aprobado eso. ¿Cómo que no está aprobado? Hay obra que se pagó y que no se hizo. Se han mostrado caminos que no digamos que se han mostrado cosas, porque se han mostrado muchas cosas que no son. Y el otro punto, hablando de la política y de las mismas varas, midamos con la misma vara lo que es el enorme agujero de los aportantes truchos a la campaña de la provincia de Buenos Aires. No escucho hablar a nadie de sus colegas de cómo se financió, porque digo... Nosotros sí contamos que hay 4 cauces que Crepal le pidió. Ahora, eso no invalida lo otro. ¿Por qué cambiaron el fiscal? Lo desplazaron al fiscal. ¿A quién? Claro, al fiscal de la causa. causa. Lo dice usted, que fue parte de un gobierno que desplazó en la causa Vudú y Chicone al procurador nacional, al fiscal y al juez. Roberto. Gracias. Yo lo entiendo, pero no. No. Yo digo, Cristina es una líder de este país. Está bien. Punto. ¿Cómo lo fue Perón? ¿Qué no dijeron de Perón? ¿Qué cosa no dijeron de Perón? ¿Qué cosa no dijeron de Perón? Gracias por este ratito. Es muy apasionante. En el fondo, todos vamos a coincidir. Es muy penoso porque el foco no se puede perder en los sectores, porque la verdad los que estamos acá, más o menos, estamos relativamente, entre comillas, en una situación de privilegio. Sin lugar a dudas. Frente a una sociedad que nos sin duda. interpela y que está pasando una situación muy crítica la mitad de la por gente multiplicidad de factores también. La mitad de la gente gana menos de 12.000 pesos en Argentina, que son hoy... Solo imaginar cómo se vive con menos de 12.000 pesos, con una jubilación mínima. Solo salir por la calle y ver familias enteras en situación de calle. Solamente está claro que la situación está muy complicada. Yo sí creo... en el hacinamiento, o en los bolsones de pobreza. No, digo, y pobreza con frío es exactamente la peor combinación. Gracias a los dos. Pobreza e inflación. También. Gracias. Gracias. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Antes, contame, Lourdes, ¿qué más hay de todo esto o querés dejarlo para después de la pausa? Como quieras, podemos hablar de Poblete, que es uno de los que hoy pidió en la justicia ser arrepentido. Fue trasladado esta tarde junto a Martín Larraburu. Uno llegó cerca de las 3 de la tarde, otro pasada las 3 de la tarde. Uno para ampliar indagatoria, no como arrepentido, Martín Larraburu, que habló de los pendrive, obviamente que le allanaron en la casa, que le secuestraron en el allanamiento en su casa, y Poblete había comenzado a declarar porque él quiere ser arrepentido, pero esta noche va a pasar, justamente va a descansar en la unidad 29 de Comodoro Pi, porque mañana va a declarar nuevamente a ver si finalmente se convierte en un imputado colaborador en esta causa. Recordemos que ayer Romero, el dueño de la empresa, se había presentado pidiendo ser arrepentido en esta causa. Y Poblete, que fue el director de esa empresa, había quedado detenido el día que fue indagatoria. ¿Te acordás que fue a la indagatoria y automáticamente le pidieron la detención? Que yo creo que su abogado no se la vio venir en su momento. Hay que ver si es un nuevo imputado colaborador. Impecable. Gracias, Lourdes. Pausa. Ya venimos, Pau. ¿Te parece bien? Qué lindo suéter, qué lindo me parece colores, muy bien. Gracias. Levanta un poquito, ¿no? Y digo, contra la envidia. Digo, pausa. No sé. Sí, contra la envidia. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital.
Telecentro te trae el mejor combo. Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión y 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Ahora podés mirar los deportes, series y películas, como, cuando y donde quieras. Todo por solo 1.356 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. En Todo Porcelanatos te ayudamos a elegir lo que estás buscando, porque sabemos que vendemos pisos que son para siempre. Todoporcelanatos.com.ar. El nuevo Lisoform cremoso limpia y desinfecta a fondo, asegurando una limpieza completa. Pero para vos, ¿qué es una limpieza completa? Algo que me deje tranquila para que él juegue en cualquier parte de la casa. La que me da una limpieza profunda y de una sola pasada. Antes de que lleguen mis invitados. Que quede no solo limpio, sino también desinfectado. Hasta cuando le toca a Pablo. Con el nuevo Lisoform cremoso, tu baño siempre va a tener limpieza completa, porque elimina el 99,9% de las bacterias sin lavandina. Con Lisoform, acostúmbrate a limpiar y desinfectar de otra manera. S. Johnson, una compañía familiar. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas. Estamos armando una nueva sede que va a ser fundamental para ese parque industrial para que tengan lugar donde puedan venir y desarrollarse. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yayora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo. Manos, toquen el mundo, cosas nuevas, cosas de todos los días. Para eso se creó el nuevo sanitizante de manos Lisoform, una espuma líquida única que mata el 99,9% de los gérmenes y que es suave con tus manos. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform, S.C. Johnson, una compañía familiar. Quaistone. Mesadas y mobiliario de piedra sintética. Quaistone. Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protege tu familia de las cucarachas con Raid Max Aerosol. Y defende tu cocina. S.C. Johnson, una compañía familiar. Telecentro te ofrece el servicio que a vos más te conviene. Escucha bien, 30 megas de internet para navegar en tu casa sin parar. Más de 100 canales digitales con la mejor programación en HD y en telefonía fija 2.500 minutos libres. Y a esto sumale Telecentro Play, que te ofrece la posibilidad de ver un programa en vivo y rebobinarlo cuando quieras, ver las últimas 24 horas de televisión, series, películas y mucho más. Solicítalo llamando al 6380-0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar, porque vos sabés que Telecentro te conecta todo. 4 o 5 cosas en el cierre, Paula. Lo primero, mañana hay paro de los trabajadores de AFIP, Atenti, porque van a estar paralizadas todas las dependencias de la AFIP en medio de la discusión paritaria. El viernes, entre la 1 y las 2 de la tarde, no van a funcionar los subtes en la Ciudad de Buenos Aires. Hay paro de los metrodelegados, también por una cuestión de reconocimiento gremial, etcétera. Medida de fuerza que se suma a este tema rollo, que hoy es camino a la tapa de los diarios. Mañana, a propósito del reconocimiento de que el 5% de lo que le daban de subsidios para el Urquiza los pagaba como retornos a Jaime hasta el 2011 a cambio de quedarse y que no lo toquen en la concesión justamente de Metrovías o del subte porteño. Bueno, Pablo Moyano no sufrió una ACV, está descartado. No. Me dicen un ataque de presión, pero no una ACV. Sí, una enhorabuena. compensación. Moyano que rompió con el triunvirato de la CGT, vale la pena decir, y que quiere la idea de un paro general. Atenti. Bueno, después, Macri va a ir al norte para la primera reorganización de efectivos de las fuerzas de seguridad en el norte, en la frontera norte, para el nuevo rol que les adjudicó a las Fuerzas Armadas, en medio de una situación delicada políticamente y con muchas objeciones que puede terminar en la justicia. Sí, a la famoso mañana, decreto, digamos. A la mañana abre
con el congreso de AEA en un hotel céntrico, bueno, se espera que hable de este tema. Sí, correcto. AEA es la Asociación Empresaria Argentina. Exacto. Están los más encumbrados, las cámaras empresariales más importantes de Argentina. Bueno, mañana está Macri y va a ser una de las fotos. Economía y cuadernos, las dos. Exactamente. Bueno, la legislatura en Río Negro va a tratar un proyecto de un cupo laboral para las personas trans. Quieren que el 2% del total de los empleos públicos estén compuestos por personas trans. Hoy le dieron el puntapié inicial a una iniciativa que aparentemente se va a discutir en los próximos 15 o 20 días. Nos vamos. Y no hay clases en San Fernando. ¿Hasta? Sí, lo dispuso hasta el lunes. ¿Por qué? Porque empezaron a revisar las instalaciones, fundamentalmente las de gas. Habían detectado 14 escapes de 15, es decir, 15 escuelas, 14 tenían problemas. Entonces, medio psicosis, medio decisión. Se paró hasta la semana que viene, no hay clases en las escuelas públicas de San Fernando. Gracias, chicos. En los demás se está estabilizando y está bajando la cantidad de escuelas. Gracias por el esfuerzo de cada noche. Una sola cosa, hoy se cumple un año más del STEM. Un científico y médico argentino, como Palmas lo creó y hoy salva la vida, proyecta la vida a mucha gente cuando se les obstruye las venas. Se creaba el STEM. Eso que es tan habitual. Mi mamá tenía todo y lo ha salvado, así que a muchísimos, ¿no? Genial. Un buen dato. Chao. Chao. Hasta mañana. Me cagué en el party, mala mía. Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían.